Corrupción en la época republicana. Cuando el Perú nace a su vida independiente, eh, hereda inevitablemente muchísimas de las características propias del régimen que pretendía superar, el régimen colonial. Lamentablemente fue así. La nueva clase política que se formó y el nuevo Estado que surgieron no fueron capaces de consolidarse ni de establecer los principios nuevos que el movimiento de la independencia proclamó y quiso alcanzar como un proyecto que ha quedado allí, incluso se puede decir hasta nuestros días, sin realizarse. Entonces, la República cae muy prontamente en la anarquía, el caudillismo militar se convierte en la forma cotidiana de vida de aquella república, se suceden uno tras otro gobiernos frágiles que caen rápidamente ante el surgimiento de revoluciones constantes, y los caudillos militares, verdaderos caudillos bárbaros que devastan el país, reproducen muchas de las características propias del régimen político previo, entre otras muchas características patrimonialistas. Es decir, hemos dicho en un anterior video que el patrimonialismo es el término mediante el cual se describe aquella situación en la cual los intereses públicos y privados no están claramente separados y los que ejercen el poder, a la vez que ejercen una función pública, no tienen ningún reparo ni ven ningún obstáculo en enriquecerse personalmente. El régimen republicano repudia teóricamente y legalmente esta práctica, pero sucede, se hereda. No hay que olvidar que la gran mayoría de militares de la primera etapa de nuestra república independiente se formaron en la época colonial, formaron parte del ejército realista. Fue el caso entonces de la gran mayoría de militares que determinan la vida política de las primeras 2 o 3 décadas de nuestra república, que son décadas de gran anarquía, de gran desorganización y de quiebra del Estado. Hacia 1842, sin embargo, un fenómeno inesperado sucede en el Perú, el surgimiento de la riqueza guanera, una riqueza importantísima que produce ingresos cuantiosos que aquel Estado anárquico y quebrado no esperaba tener en ese momento. Y ese Estado empieza a recibir grandes cantidades de dinero de los que antes careció. Allí se inicia un nuevo periodo de corrupción. Vamos a referirnos en particular a un episodio conocido como el de la consolidación de la deuda interna. Cuando el Perú dispone de los ingresos de la riqueza guanera, se plantea la necesidad de organizar el Estado. El Estado adquiere una relativa estabilidad muy superior al periodo anterior de caudillaje militar anárquico. Y este Estado, que comienza a organizarse y que comienza a tener ingresos importantes, enfrenta un problema que es real, que es el de la quiebra de su crédito, porque tiene una deuda externa que necesita reestructurar y que necesita reconstituir para poder recuperar el crédito en el exterior, ¿no? Y tiene una deuda interna, ¿no? con los peruanos, una deuda con aquellos que prestaron dinero al Estado o que fueron víctimas, ¿no? de expropiaciones o de requisaciones o de contribuciones forzadas durante la época de la guerra por la independencia. Se da entonces en 1850, el 16 de marzo de 1850, la ley de consolidación de la deuda interna. Había aquellos que
habían sido perjudicados, ¿no?, por exacciones forzadas o por expropiaciones en la época de la Guerra de la Independencia, y aquellos otros que habían hecho préstamos en las décadas de 1830 y 1840 al Estado peruano a tasas de interés realmente altas, y que eran los únicos que se veían favorecidos con el pago de sus deudas. Los que no habían sido contemplados eran los que habían sido víctimas de exacciones en los años de la década de la lucha por la independencia, en la década de 1820. Se abre entonces este proceso de consolidación de la deuda, pero inmediatamente, ya con el nuevo gobierno del general José Rufino Echenique, la propia ley, que tiene muchos defectos, y una legislación adicional que se da bajo el gobierno de Echenique, abren la puerta a maniobras corruptas para simular deudas, para inflar deudas, de manera que se forma un núcleo de corrupción que se ve favorecido en todo este proceso y se benefician enormemente. Figúrense ustedes cómo se infla esta deuda de una manera brutal. En 1851 esta deuda interna se calculaba en 5 millones de pesos, pero el año siguiente, en solo un año, la deuda se había inflado a 24 millones de pesos, o sea, prácticamente se había quintuplicado, en una maniobra especulativa y fraudulenta que causó escándalo, que no pudo dejar de causar escándalo en la sociedad tan permisiva de aquella época. Y los beneficiados, como digo, fueron básicamente un grupo de intermediarios, un grupo de funcionarios que se prestaban mediante soborno, ¿no?, a la falsificación o a la elaboración fraudulenta de documentos y títulos de la deuda que eran para su reconocimiento por el Estado. Y lo más importante de todo, un núcleo central en el propio nivel más alto del gobierno de entonces. Vamos a citar un caso que reseña Alfonso Quirós, el caso de la señora Ignacia Noboa de Arredondo. Esta señora reclamaba una deuda de 600.000 pesos por la expropiación de una hacienda con 500 esclavos, producida en 1820, durante la guerra por la independencia. Tenía como agente para el reclamo de esta deuda al capitalista Domingo Elías. Domingo Elías era uno de los capitalistas más importantes de la época, un hombre muy acaudalado, que vio en estos reclamos de deuda una oportunidad de lucro muy importante. De los 600.000 pesos reclamados por el valor de la hacienda expropiada y por lucro cesante, el daño emergente en los 20 o 30 años posteriores a aquella expropiación, se calcula que Domingo Elías tenía una comisión de la tercera parte de ese reclamo, 200.000 pesos. Sin embargo, hay un momento en el que en el curso de este reclamo el propio presidente Echenique le dice al comisionista, al agente Domingo Elías, que el reclamo de su mandante, la señora Noboa de Arredondo, no procede porque no cumple con los requisitos, ha sido presentado fuera de plazo y que no se va a pagar. En eso interviene el ministro de Guerra del gobierno de Echenique, el general Juan Crisóstomo Torrico, que le dice directamente a Domingo Elías, al intermediario de la señora Arredondo, que el reclamo de la deuda no puede prosperar sin su intervención, sin intervención del ministro de Guerra. ¿Qué tenía que hacer el ministro de Guerra en el reclamo de una deuda? Pocos días después, esa deuda que el presidente Echenique había declarado improcedente, según le había comunicado él mismo a Domingo Elías, es aprobada, pero ya no por 600.000 pesos, sino por casi 1 millón de pesos. Este es uno de los casos de corrupción escandalosa
Tanto así que el propio agente comisionista, que era Domingo Elías, se ve escandalizado. Y él denuncia públicamente este tráfico de influencias en torno a la deuda, denuncia a Torrico, denuncia a Echenique, es apresado por hacer estas denuncias. Luego Elías incluso pasa a la oposición política y llega a respaldar a Ramón Castilla en una revolución contra Echenique. Se calcula que del total de más de 24 millones de deuda interna, la tercera parte fue para comisionistas, un 20% fue para funcionarios corruptos y un 50%, según calcula Quirós, se convirtió en deuda externa. Esta fue otra maniobra muy cuestionable, mediante la cual el gobierno de Echenique hizo que prácticamente la mitad de la deuda interna del Perú se convirtiera por vía de los consignatarios franceses, de un par de empresas consignatarias del guano, de empresas francesas, se convirtiera en deuda externa, convirtiendo a estas empresas francesas consignatarias del guano en titulares de la deuda. Dicho sea de paso, estas empresas habían ido comprando títulos de la deuda a muy bajo precio y se vieron beneficiadas cuando, producto de la gestión hecha por el gobierno de Echenique, estos títulos de deuda interna pasaron a convertirse en deuda externa. El escándalo producido por el enriquecimiento súbito de todas estas gentes produjo una indignación muy grande y una gran división en el Perú. Parte de esto se refleja, por ejemplo, en una tradición de Ricardo Palma, escrita en el propio siglo XIX, muy cerca de aquella época. Esa tradición se titula, ustedes la pueden revisar en la colección de tradiciones de Ricardo Palma, El baile de la victoria, en donde contrastan dos tipos de ricos. Los ricos de antes, que están en decadencia, y los nuevos ricos, a quienes llamaban los consolidados, los beneficiados por la consolidación, y también, por supuesto, los beneficiados con los privilegios del negocio guanero, cuyas mujeres lucen joyas de oro, ¿no?, carísimas, y que solo se podían comprar, ¿no?, cuando se disponía de grandes cantidades de dinero. Echenique cayó, porque todo esto produjo una revolución que, encabezada por Ramón Castilla, terminó con su derrocamiento. Al ser derrocado Echenique, se formó una junta de examen fiscal, que en los años de 1855 y 1856 tomó medidas para combatir este grado de extrema corrupción y llegó a suspender incluso el pago de los títulos fraudulentos de esta deuda. Sin embargo, esta iniciativa enfrentó muy pronto la resistencia de las poderosas redes de comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, afincados en el Perú, con el apoyo de las legaciones de Francia y de Inglaterra, que presionaron fuertemente al gobierno de Castilla para que retrocediera en estas medidas y reconociera no solo el íntegro de la deuda, sino el pago de los intereses, incluso aquellos intereses devengados desde la suspensión de pagos de 1855. También Castilla enfrentaba en ese momento un levantamiento militar encabezado por el general Vivanco, y el propio general Echenique también organizaba y encabezaba otro levantamiento militar. Ante ese estado de anarquía y de debilidad, Ramón Castilla reculó, retrocedió y desactivó el trabajo de la Junta de Examen Fiscal. Y de este modo, aquellos actos fraudulentos del proceso de consolidación de la deuda quedaron sin sanción ni castigo, ¿no? En una muestra más de aquello que también es una de las características que ha rodeado todos estos procesos en la historia del Perú, que es la impunidad. Eso es, lamentablemente, lo que podemos decir muy sucintamente en torno al proceso de la consolidación, escandaloso proceso de la consolidación de la deuda en el Perú. Uno de los primeros episodios grandes de corrupción
sistémica en el Estado peruano. Las realidades dolorosas, desconcertantes que hemos reseñado sobre corrupción en el virreinato y corrupción en la República temprana, que se repiten y las vemos incluso en los días de hoy, no deben servir para desalentarnos. No es la intención de estos videos. Lo más importante es actuar entonces en el espíritu que ya Manuel González Prada, en el siglo XIX, ante una corrupción generalizada del sistema, supo levantar, ¿no? Con dignidad, con entereza y con coraje. El recuerdo de estos episodios debe servirnos para darnos más armas e instrumentos teóricos e informativos para combatir la corrupción de hoy y no dejarla pasar, y no dejarla quedar impune, y no permitir que esta vez, como antes, los corruptos se salgan con la suya. Es la intención con la cual hemos querido rememorar estos episodios que sin duda son dolorosos y vergonzosos, pero que nos ponen ante el compromiso de que no se repitan nunca más.